Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas manoplas, que son para una persona adulta. Las manoplas hacen juego con el gorro y el cuello que hemos hecho en los videos anteriores. Están realizadas en punto escalera. Materiales que necesitamos son alrededor de 100 gramos de lana del grosor 5 milímetros, un ganchillo de 5 milímetros, una aguja y tijeras. Las dos manoplas vamos a hacer de la misma manera, exactamente iguales. Formamos el primer punto y hacemos 29 puntos de cadeneta. Ahora vamos a cerrar las cadenetas en redondo, buscamos el primer punto, con cuidado para no retorcer la cadeneta. Tenemos el primer punto y vamos a trabajar en la parte posterior de la cadeneta. Entonces esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Antes de empezar la vuelta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que hacer 29 puntos bajos. Tejemos 29 puntos bajos, llegamos al punto marcado, sacamos el marcador, volvemos a colocarlo y en la segunda vuelta también vamos a tejer en punto bajo, pero en la parte posterior de la vuelta. Y también tenemos que hacer 29 puntos bajos. Tenemos dos vueltas hechas. Ahora ya podemos retirar el marcador y ahora el motivo que vamos a repetir durante 13 centímetros son 6 puntos bajos y un punto doble alto en la segunda vuelta más abajo a la que corresponde. Entonces empezamos con 6 puntos bajos. Trabajamos en la parte posterior de la vuelta. 6 puntos bajos, ahora un punto doble alto, echamos 2 hebras al ganchillo y en la segunda vuelta más abajo a la que corresponde, esta es vuelta a la que corresponde, bajamos una y en la segunda vuelta, que en este caso son las cadenetas, justo por debajo del punto que deberíamos tejer, hacemos un punto doble alto. Y ahora repetimos el motivo, pero saltamos un punto, este punto corresponde al punto doble alto. Entonces saltamos este punto y de nuevo hacemos 6 puntos bajos.
y un punto doble alto en la segunda vuelta más abajo a la que corresponde. Y repetimos el motivo. Saltamos un punto y hacemos 6 puntos bajos. Y un punto doble alto. Repetimos una vez más. Es importante saltar el punto que tenemos por detrás del punto doble alto. Hacemos 6 puntos bajos. Y un punto doble alto. Y continuamos de la misma manera. Saltamos un punto que tenemos por detrás del punto doble alto y de nuevo tejemos 6 puntos bajos. Y un punto doble alto. Ahora ya como estamos haciendo la siguiente vuelta, el punto doble alto tenemos que hacer antes del punto doble alto de la vuelta anterior, una vuelta más arriba. Entonces saltamos, esta es la vuelta que corresponde, saltamos una vuelta y en la segunda vuelta hacemos un punto doble alto. Y ahora saltamos un punto y el motivo empezamos en el punto doble alto de la vuelta anterior. Hacemos otra vez 6 puntos bajos. Y un punto doble alto. En la segunda vuelta más abajo a la que corresponde. Y repetimos el motivo. Empezamos en el punto doble alto. Seis y un punto doble alto. Repetimos el motivo una vez más. Seis y un punto doble alto. Y otra vez 6 puntos bajos. Trabajamos siempre en la parte posterior de la vuelta. Y un punto doble alto. Y otra vez el motivo, empezamos en el punto doble alto. Continuamos de esta manera hasta que la labor mida 13 centímetros. Llegamos a los 13 centímetros, terminamos el motivo con un punto doble alto y ahora vamos a dejar un hueco para el dedo. Hacemos un punto bajo por detrás de la vuelta, 6 puntos de cadeneta, saltamos 6 puntos y empezamos el motivo. Estamos justo donde el punto doble alto, así que tejemos 6 puntos bajos por detrás de la vuelta. Y un punto doble alto.
repetimos. Empezamos donde el punto doble alto, tejemos 6 puntos bajos, y un punto doble alto. Y seguimos 6 puntos bajos, y un punto doble alto. Y continuamos. Tejemos 6 puntos bajos. Ahora pasamos a las cadenetas. Tenemos 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, y ahora deberíamos hacer un punto doble alto. Pero como no podemos hacerlo, hacemos un punto bajo. El motivo son 7 puntos en total. Entonces tenemos 6 puntos bajos más el último punto bajo, tenemos 7 puntos bajos. Y empezamos el motivo de nuevo. Tejemos 6 puntos bajos, y aquí sí que vamos a hacer un punto doble alto. Echamos 2 hebras y hacemos un punto doble alto. Y continuamos 6 puntos bajos, y un punto doble alto. Seis puntos bajos, un punto doble alto. Y otra vez 6 puntos bajos, y como aquí tampoco podemos hacer un punto doble alto, entonces hacemos un punto bajo. Y otra vez empezamos el motivo. 6 puntos bajos, y un punto doble alto. Repetimos el motivo. Y aquí empezamos el motivo, hacemos primero 6 puntos bajos, y ya podemos hacer un punto doble alto. Entonces echamos 2 hebras al ganchillo y saltamos la vuelta que nos corresponde, saltamos una vuelta más, y en la siguiente vuelta hacemos un punto doble alto en la parte de las cadenetas, igual que en el empiece. Un punto doble alto. Ahora por detrás dejamos un punto sin tejer
y en el siguiente punto empezamos el motivo. Tejemos 6 puntos bajos, y un punto doble alto. Y ahora continuamos repitiendo el mismo motivo durante alrededor de 9 centímetros contando desde el hueco. Ahora vamos a empezar a hacer los menguados. Aquí también es importante terminar con el punto doble alto. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y el motivo que vamos a repetir en la primera vuelta de los menguados son 2 menguados seguidos, 2 puntos bajos y un punto doble alto. Para hacer el menguado cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Hacemos otro menguado. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora 2 puntos bajos en la parte posterior de la vuelta y un punto doble alto. Repetimos. Hacemos un menguado, empezamos en el punto doble alto. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora 2 puntos bajos y un punto doble alto. La mitad del punto siguiente. Repetimos la mitad del punto, las partes traseras de la vuelta. 2 puntos bajos y un punto doble alto. Repetimos una vez más. Terminamos el motivo con un punto doble alto. Todavía nos queda un punto antes del marcador, pero podemos quitar el marcador y volver a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Ahora la segunda vuelta de los menguados hacemos 2 menguados seguidos y un punto doble alto. Un menguado, otro menguado y un punto doble alto. Un menguado, otro menguado y un punto doble alto. Un menguado, otro menguado y un punto doble alto. Repetimos una vez más. El motivo empezamos siempre en el punto doble alto. Un menguado, otro menguado y un punto doble alto. Sacamos el marcador, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo y ahora tercera vuelta de los menguados. Hacemos un menguado, un punto doble alto,
otra vez un menguado, otra vez un punto doble alto, un menguado, un punto doble alto, un menguado y un punto doble alto. Sacamos el marcador, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja, primero cerramos el punto y ahora enhebramos una aguja. Y pasamos el hilo por todos los puntos que nos quedan por la parte de fuera. Pasamos el hilo hacia dentro de la manopla y la rematamos. Ahora vamos a hacer el dedo. Primero vamos a trabajar sobre los 6 puntos que tenemos sin tejer. En el primer punto añadimos el hilo. El extremo dejamos un poquito largo. Y lo dejamos de momento sin esconder. Subimos un punto de cadeneta y hacemos un punto bajo en el mismo punto. Tenemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora tenemos que sacar otros 6 puntos por el otro lado. El extremo podemos dejar dentro para que no nos moleste. Giramos la labor. Dejamos el punto cortito. Y aquí vamos a sacar 6 puntos bajos. Seis puntos bajos y tenemos que buscar el primer punto de la vuelta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tenemos que hacer otras 9 vueltas de 12 puntos bajos sin cerrar la vuelta. Empezamos directamente en el primer punto de la vuelta. Llegamos al marcador, al punto anterior al marcador, volvemos a sacarlo, lo colocamos en el punto que tenemos en el ganchillo y continuamos.
Ya tenemos 3 vueltas hechas, contando con la primera. Nos quedan otras 7 por hacer. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y ahora, en la última vuelta, vamos a hacer 6 menguados seguidos. Cogemos la mitad del punto siguiente, las partes delanteras, y hacemos un punto bajo. Y repetimos. 2 menguados. 3. 4. 5. Y 6. Sacamos el marcador, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y vamos a cerrar el agujerito igual que en la parte de arriba de la manopla, en la parte de los dedos. Pasamos por los 6 puntos que nos quedan por la parte de fuera. Cerramos el agujerito, pasamos el hilo hacia adentro y lo escondemos. Ahora el agujerito que nos queda aquí también vamos a cerrarlo un poco, así que aprovechamos el hilo que hemos dejado largo, enhebramos una aguja y cosemos un poquito el agujero. Y después rematamos las hebras. La otra manopla hacemos de la misma manera, igual que esta. Ya tengo otra manopla hecha, igual que la anterior. Ahora la doblamos de esta manera para que el dedo se quede por el otro lado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.